Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos aquí nuevamente. Pues estamos con la segunda parte de Daniel, una parte súper interesante. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada de Daniel, este libro de 12 capítulos, este libro en donde hablábamos que tiene el propósito de darnos esperanza y mostrar que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas. A ver, voy a hacer chiquita mi ventana. A ver. Se ve ahí mi puntero, ¿verdad? Sí, No, ok. Bueno, pues aquí tenemos la primera parte del libro de Daniel. Acuérdense que la semana pasada vimos el libro de la primera parte del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Aquí les pusimos un resumen de todos los capítulos que están incluidos en el libro de Daniel. Acuérdense que la primera parte, del capítulo 1 al 6, es una sección histórica. Son las historias de Daniel y sus amigos resistiendo la influencia de Babilonia y manteniéndose fieles al Señor. El capítulo 1, acuérdense que comienza en hebreo y del 2 al 7 está escrito en arameo. Acuérdense que habíamos comentado que está escrito en arameo porque seguramente Dios quiere hablar a todas las naciones y no solamente a este pueblo. En el capítulo 8 retoma el hebreo hasta el final del libro. En el capítulo 7, que lo vamos a ver más adelantito, esta visión que tiene Daniel es parte del corazón del libro de Daniel y presenta todos los temas que, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de las apariencias, Dios tiene el control de todo. Él es soberano y Él es bueno. Es una exhortación a mantenernos fieles a pesar de las dificultades, las apariencias, a pesar de la circunstancia, Dios está en control. Entonces, siempre les ponemos esta parte para que ustedes se pongan en este contexto, qué es lo que estás viviendo en este tiempo. Y bueno, estos capítulos son un poco complicados, pero creo que lo vamos a poder explicar de manera muy sencilla. Acuérdense, aquí les pusimos muchas imágenes para que más o menos recuerden de qué se trataban estos primeros libros. Aquí tenemos en el punto número 1, Daniel en la corte del rey Nabucodonosor, cuando aquí son exiliados y son llevados a Babilonia. Estos muchachos jovencitos que se van de la ciudad y llegan a Babilonia. Después viene el número 2, el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel interpreta el sueño y Nabucodonosor recompensa a Daniel. En el número 3 vamos a ver la estatua de oro del rey Nabucodonosor, el horno ardiente. Y bueno, aquí estamos viendo esta imagen y aquí estamos viendo cuando Nabucodonosor se vuelve loco. En el número 4 estamos viendo al rey Nabucodonosor, parece que estoy diciendo un trabalenguas. Si me equivoco, me corrigen. En donde sueña con un árbol, lo pusimos de este lado porque no nos cupo en la lámina de este lado. Daniel explica el sueño, el cumplimiento del sueño y Nabucodonosor alaba a Dios. Más adelante vamos a ver unas oraciones muy bonitas, que esperemos les gusten. Aquí tenemos el número 5, la escritura en la pared. Aquí está Belsasar con la copa. Daniel explica la escritura, la mano que está escribiendo, que lo vamos a ver más adelantito también. En el número 6, Daniel en el foso de los leones, cuando Daniel está orando aquí en esta parte, los leones y el ángel. Y aquí es importante estas anotaciones. En el capítulo 4 y 5 son muy similares. En ambos se presenta al rey de Babilonia y Dios confronta al rey, un rey arrogante, y Dios humillando a los reyes debido a su orgullo. Recuerden que esto se va a repetir una y otra vez hasta nuestro tiempo. Se sigue repitiendo toda esta parte de estos reyes, de estos gobernantes orgullosos, sintiéndose más allá que Dios. Y bueno, pues aquí Dios los confronta y lo vamos a ir viendo en cada una de las historias. En el capítulo 3 y 6 son capítulos paralelos. Vemos a Daniel y a los amigos de Daniel mantenerse fieles al Señor al costo de sus vidas. Unos son arrojados al fuego y Daniel al foso de los leones. Dios rescata a su pueblo de las dificultades que están viviendo. Y bueno, siempre tenemos que recordar en cada una de estas historias cómo Dios siempre, siempre, hasta el final de los tiempos, Dios está en control de todo.
Aquí tenemos la segunda parte, que es el capítulo 7 al 12, que es la sección profética. Aquí vamos a ver en el número 7 la visión de las cuatro bestias, la explicación de la visión. En el número 8 visión de un carnero y un chivo, Gabriel explica la visión. En el número 9 oración de Daniel por su pueblo, el mensaje de Gabriel sobre el ungido. Y en el número 10 la visión de un mensajero. El capítulo 7 está ligado al capítulo 2. Aquí vamos a ver dos sueños. Uno es el sueño de Nabucodonosor y el otro es el sueño de Daniel, y ambos están relacionados por el hecho de que Dios le muestra a Nabucodonosor como a Daniel el plan que tiene. Entonces, aquí les pusimos estas imágenes que parecen sacadas de un libro de ciencia ficción o que también podrían parecer alebrijes, ¿no? Y aquí tenemos el número 11, los reyes del sur y del norte. Se va a ver esa parte, en esa parte, los gobernantes, una rebelión a nivel espiritual. Y en el número 12, el tiempo del fin. Entonces, con estas imágenes, ustedes se van a poder dar cuenta cuando estén leyendo el libro y cómo lo vamos a ir viendo para que recuerden más con las imágenes todas estas historias que vamos a ir viendo. Connie, si nos ayudas con esta lámina, por favor. Ay, perdón. Es que no lograba prender el micrófono. Gracias. Sí, En esta gracias. lámina, en, en esta lámina, em, vamos a poder ver que todo el libro de Daniel lo podríamos seccionar en dos partes. Del capítulo 1 al 6 es la parte histórica, aunque en el capítulo 2 se menciona a Jesús, y en el capítulo del 7 al 12 es la parte profética. En los primeros capítulos del 1 al 6, Daniel sirve como un intérprete de sueños. Debido a su lealtad a Dios, Dios mismo lo colocó como un consejero personal de reyes. Influenció por más de 70 años a la sociedad babilónica y a la medo-persa. Daniel y sus amigos impactaron la sociedad de ambos reinos por su comportamiento y su lealtad a Dios y su obediencia. Fueron evidentes las acciones sobrenaturales de Dios a favor de estos jóvenes. Fue a tal grado esto que hasta Nabucodonosor en el capítulo 3:28 reconoce al Dios de Daniel y sus amigos. Aquí hay un importante mensaje. Cuando tu enemigo ve que tu fe es firme, muchas veces te lo ganas para Dios. Y esa es una voluntad muy noble de Dios, donde exige mucho esfuerzo de sus hijos. En la segunda sección del capítulo 7 al 12 vienen las visiones y sueños de Daniel. Son relacionadas con profecías futuras. Dios le revela el auge y la caída de los reinos babilónicos, medo-persa, griego y romano. Al final, el reino de Dios destruirá a todo reino humano. Capítulo 7, 27, sección B. El reino del Altísimo, o sea, el reino de Dios, permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Esta es profecía pura. Siguiente, por favor. Gracias. Hablando ahora de Daniel 5, aquí hay una cosa muy importante que tenemos que notar. En Daniel 5 se dan algunas de las características del profeta Daniel. Aquí tenemos que acordarnos, como lo dice en la Biblia, que el rey Belsasar ofreció un gran banquete a más de 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse mientras brindaban. Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y plata de Nabucodonosor, su padre, con el cual había tomado el templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos,
se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Aquí hay que hacer una referencia. Desde esa época ya se creaban dioses de materiales que no estaban vivos, que no hablaban, que no caminaban, pero que los honraban y eso desagradaba a Dios. Dice, en la Biblia, Daniel vio una escritura en la pared durante el banquete del rey Belsasar. El mensaje escrito en la pared decía, Mené, Mené, Tekem, Uparsin. Daniel interpretó que esto significaba que Dios le había puesto fin al reino de Dios. Ahora, una cosa importante antes de explicar esta visión. La misma madre de este rey le sugiere al rey que para poder traducir qué es lo que estaba viendo en la pared, le hablara a este hombre en quien no, la anterior, por favor, Nabucodonosor había creído y había confiado, que en este caso es Daniel. Pero me llamó mucho la atención cuando estudiamos esta parte del capítulo 5 que dice que este hombre era visto por Nabucodonosor como un hombre sabio, como un hombre inteligente, con gran percepción y semejante a los dioses. También era visto porque tenía grandes conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. En otras palabras, las características de este profeta Daniel cuando fue usado por este rey Balsasar, era además una característica que él tenía desde Nabucodonosor, que fue anterior, obviamente al Belsasar, porque él era su hijo, de ser una persona con mucha sabiduría y con mucha fe a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando él es llamado por parte de este rey para que le traduzca qué es lo que ve en esta pared, ¿qué fue lo que ocurrió? El rey Belsasar hizo un gran banquete para sus príncipes, como ya mencioné. Durante el banquete, el rey pidió que trajeran vasos de oro y plata del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos. En ese momento aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía en la pared. El rey palideció y se turbó, y sus pensamientos lo turbaron. La misma madre de este rey es la que sugiere que Daniel venga y traduzca qué significan estas palabras en la pared. Él, al ofrecer este banquete con estas horas de oro y plata que habían sacado del templo de Jerusalén, estaba honrando a dioses paganos y Dios estaba molesto. El mensaje que Dios le da es mené, que significa numerar. También hay una transcripción de lo que significa mené, que es contar. Tekel, que significa pesar, saber o pesado, medir, y parsin, que significa destruir o dividir. Entonces, Dios le ha puesto fin a tus días, a tu reino. Dios ha pesado en la balanza y no diste el peso, ha sido hallado falto a Dios y por eso ha partido tu reino y dado a los persas. Divide el reino de este rey, valga la redundancia, a los medos y a los persas. Mené significa contar, numerar. Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Tequén, ha sido pasado por la balanza o pesado en la balanza y fuiste falto. Y Parsim, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Fíjense bien, en este momento, cuando sucede esto, que Daniel está explicando qué es lo que va a pasar. Ahora sí me pasas la siguiente, Emil, por favor. Imagínense ustedes la escena de ver estas letras ahí, de ser este rey y ver, la misma madre se espanta y le dice, háblale a Daniel y dile que te explique. La reina le dijo al rey que no se turbara y que viviera para siempre. El rey pidió a Daniel que interpretara el mensaje. Daniel le dijo al rey que Dios había contado los días y le había puesto fin a su reino. La expresión escritura en la pared se usa para advertir sobre una desgracia inminente. Todo esto lo van a poder ver en el capítulo 5 e insisto, hay características muy importantes de Daniel en este capítulo.
Es un hombre que poseía sabiduría, inteligencia, gran percepción. Incluso en la Biblia se maneja como semejante a los dioses. Imagínense las cualidades que Dios le dio a Daniel. La que sigue, por favor. Aquí vamos a recordar un poquito de lo que hablábamos en la clase pasada sobre Daniel 6. Después de que pasó esto y que fue destruido este rey, llegó Darío el Medo, que es del que estamos hablando aquí en el capítulo 6. Darío el Medo decide dividir el reino en 120 provincias. Aquí no se ven, pero Mirna se los va a mostrar. Imagínense estas 120 provincias que había en toda esta zona. No era fácil transitar por este lugar, pero vean en este mapa cuántas provincias había. Y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. El rey escogió a Daniel y a 2 personas más como sus administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Imagínense ustedes el poder que Daniel tenía y la cantidad de enemigos que tenía. Daniel demuestra ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, ya que tenía una gran destreza administrativa. El rey propone a Daniel frente al gobierno de todo el imperio. En otras palabras, lo hace gobernador del imperio. Por ende, tenemos que entender en esta historia que al hacerlo gobernador de este pueblo, pues obviamente tenía muchos enemigos, muchos adversarios que buscaban un motivo para acusar a Daniel para cualquier cosa. Y como era un hombre muy honrado, sabían que la única manera de poder encontrarle, digamos que su talón de Aquiles, era metiéndose con sus creencias y sabiendo que él amaba mucho a Dios. Ellos le piden al rey que apruebe una ley de 30 días en donde nadie va a poder orar a nadie que no sea Darío el Medo. Esta ley de los medos y de los persas es aprobada por este rey. Daniel no le importa y se arrodilla viendo la ventana hacia Jerusalén todos los días 3 veces al día. ¿Qué quiere decir esto? Que a él no le importó lo que este rey Darío estaba pidiendo y confiaba en Dios y seguía orando por él y seguía orando en su ventana para que todo el mundo lo viera y no se escondía de nadie. Eso nos da una gran enseñanza de que debemos de ser firmes a pesar de las circunstancias, de nuestra obediencia y de nuestro amor hacia Dios y hacer lo que Él nos pide. Dice, sus acusadores le recordaron el decreto, ir al foso de los leones si ora en algún lugar que no fuera orar para este rey Darío. Y así lo hace Daniel. Daniel a final de cuentas no le importa, sigue orando y estos sátrapas, magistrados y gobernadores quieren acusar a Daniel. Como no encontraban cómo acusarle, porque como mencioné, no era corrupto ni era negligente, era un hombre digno de confianza, se tomaron de esto, de su fe, para pedirle a este rey que hiciera este decreto, esta ley. Y este rey, al aprobar esa ley, pues no le quedó de otra más que realmente llevarlo al foso de los leones porque él no obedeció. Él siguió orando a Dios. La ordenanza del rey era que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perturbará hasta el fin. Fue lo que el rey dijo cuando se dio cuenta que estos leones no le hicieron absolutamente nada a Daniel cuando lo metieron al foso de los leones. En otras palabras, él sirvió de ejemplo incluso ante este rey mismo, de darse cuenta que si tú obedeces a Dios no te va a pasar nada. En este capítulo 6 incluso habla de que este rey Darío no durmió toda la noche. Este rey Darío estaba inquieto. Este rey Darío no quería que este hombre fuera comido por los leones. Y en la mañana siguiente, cuando se para ver qué era lo que había sucedido con él, porque por este decreto que él había aceptado, por toda la gente que envidiaba a Daniel, tuvo que obedecer, meterlo al foso de los leones y tapar esto con una piedra, él pensó en la mañana que iban a estar destrozados. Al ver que no fue así, obviamente el rey en ese momento cambia su sentir y reconoce, como dice aquí, que va a honrar al Dios de Daniel. Entonces, aquí tenemos que entender que él sirve como ejemplo para que mucha gente se acerque
y confíe en el Señor. Otra de las cosas muy importantes es que Daniel, perdón, que Daniel prosperó en el rey, en el reinado de Darío y también de Ciro el persa. La que sigue, por favor. Nada más mencionar aquí esta parte de Mesopotamia, no sé si quieras mencionar que estaban las 120 provincias que abarcaban desde la India hasta Etiopía y desde la región del Cáucaso hasta el Golfo Pérsico. Entonces aquí les pusimos unas notitas en donde dice que Mesopotamia, actual Irak, Siria, Palestina, Fenicia, que ahora es Líbano, Jordania, parte de Turquía, parte de Irán, Afganistán y Pakistán. Imagínense nada más estas 120 provincias y que Daniel era el administrador principal de todo esto, ¿no? Gracias, Mina. Y además otra cosa, imagínense que él gobernaba todos estos lugares y que además tenía un poder dentro de los grupos que no eran, que trabajaban en, ¿cómo se le dice, Tony? Cuando son en la vida secular, ¿no? En la vida secular, o sea, que trabajaban día a día en actividades normales, él tenía pues un buen prestigio dentro de este grupo de personas porque era una persona muy bien administrada y pues era, como ya lo mencioné, una persona muy sabia. La que sigue, Mir. Bueno, aquí tenemos el capítulo 7 que se le llama El mensaje principal y el corazón del libro. Aquí estamos viendo, bueno, este es el mensaje principal. Dios le dio gran esperanza a su pueblo y a todas las demás generaciones a través de estas historias, porque les recordaba que Dios, en medio de algo tan terrible como Babilonia o Persia, perdón, y yo les quisiera comentar aquí cuál es tu Babilonia y cuál es tu Persia, cuáles son los problemas que estás viviendo. Dios no se había olvidado de ellos. Dios puede revertir el mal y utilizarlo con un propósito en nuestras vidas. Mantenerte fiel a Dios porque Dios cuidará de ti para cumplir su propósito. Recuerden que en esta parte del libro, en esta segunda parte del libro, del 7 al 12, estamos viendo literatura judía apocalíptica. ¿Y cuál es el propósito de este género apocalíptico? Fomentar la piedad y la fidelidad en medio del sufrimiento en tiempos de crisis. Y es importante destacar aquí que la literatura apocalíptica no estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de la victoria definitiva de Dios sobre el mal, el establecimiento de su reino de justicia y de paz. Y aquí les pusimos este cuadrito en donde dice que Jesús va a hacer este cumplimiento y Jesús también menciona en el Nuevo Testamento la renovación de todas las cosas. Y en esta parte del lado izquierdo les pusimos el significado de Apocalipsis, que bueno, tenemos ya bastantes años pensando que Apocalipsis es el fin del mundo, pero en realidad no es el fin del mundo, es la revelación o el descubrimiento, el cambio o la transformación. Pero a mí me gusta quedarme con esta parte que dice que es la victoria definitiva de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino de justicia y de paz. Tony, ¿nos ayudas con esta? Retomando lo que acabas de decir acerca de lo del fin del mundo, cuando nosotros terminemos con la semana 70, que al rato se los voy a describir, recuerden que viene el milenio, vienen 1000 años de que el Señor Jesús ahora va a ser rey. Sí, en el tiempo de la semana 70, en el tiempo del Apocalipsis, nosotros estamos hablando del libro de revelación de Jesús, o sea, del Evangelio de Cristo. Nos está revelando qué va a suceder, cómo va a acabar la impiedad prácticamente del mundo, como en esa semana 70 nosotros estamos siendo arrebatados ya y estamos nosotros en el tribunal de Cristo, o sea, estamos en la coronación del Cordero, ¿sí? Somos arrebatados y nosotros estamos en un festejo. Y mientras que nosotros estamos en el festejo de la coronación del Señor, donde se nos dan nuestras coronas también a nosotros, por lo que hayamos hecho, también en la parte de abajo, en la parte de la tierra, es cuando el anticristo
en 3 años y medio está gobernando, donde está la tribulación y la gran tribulación. Nosotros vamos a pasar principio de dolores. Estamos nosotros viendo ahorita lo que está sucediendo en el planeta es el principio de dolores. Ahora, entrando a la visión de las 4 bestias, del lado izquierdo vemos lo que dice el futuro revelado, que está en Daniel 2, que está la estatua que soñó Nabucodonosor. En Daniel 7, esta clase se las di el domingo, está el mismo sueño, pero lo está soñando ahora Daniel y está siendo revelado de parte del Señor lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que tanto la cabeza de oro como el león que tiene alas, que esa es una representación de Babilonia muy, muy común. Cuando nosotros hablamos y vemos a los arqueólogos que han descubierto lo de Babilonia, están encontrando leones alados que representan a Nabucodonosor, ¿sí? Esto es en el tiempo del 605 al 539 antes de Cristo. Después viene el pecho y brazos de plata, que es medo-persa, que es lo que estaban hablando ahorita. Ese es el segundo imperio, pero que también Daniel está gobernando. Está con Darío, el medo, y con Ciro, el persa. Sí, Ciro inclusive fue descrito por el Señor desde el libro de Isaías. Ese va a ser el imperio de plata. Y nosotros aquí en esta imagen no vemos el oso que esté como cojeando. Una parte de ambos imperios, medo o persa, es más débil el uno que el otro. El vientre y los muslos de bronce están describiendo a Grecia y estamos viendo un leopardo que tiene 4 cabezas. Cuando muera Alejandro Magno, nosotros vamos a darnos cuenta y vamos a ir estudiando ya en la historia secular que va a quedar su reino para sus 4 generales. Se lo van a dividir todo ese reino, ese imperio que prácticamente va a llegar hasta la India. Sin embargo, nos vamos a fijar en 2, ¿sí? Los Ptolomeos y los Seleucidas, porque es donde queda dividido prácticamente Israel. En las piernas de hierro vamos a descubrir hasta 1948 que se hablaba de Roma, ¿ok? Estamos hablando de Roma en Italia y también Roma que se encuentra en el lugar de Oriente, donde hay un papa que está vestido inclusive de negro. Tienen esa característica. El papa que está sentado en el Vaticano está vestido de blanco y el papa que está en Oriente, en Occidente, perdón, no es cierto, en Oriente, está vestido En de Oriente. negro, ¿sí? Y su sede se encuentra en las zonas de Rusia. Esto es del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ahí lo que es el Imperio Romano, ahí se detiene prácticamente como con el poder, ¿sí? Sobre el mundo. Pero de todas maneras, la iglesia tradicional, la iglesia católica, prevalece hasta el día de hoy y ahí se va a desarrollar una 4 bestia. Esa 4 bestia es algo muy llamativo que va a tener prácticamente 10 cuernos, pero va a haber un cuerno pequeño. Quiero que sepan que hasta el día de hoy hay un premio que se da entre los gobernantes del mundo, especialmente en los que tienen un reino como España, ¿sí? Y el que normalmente ha ganado el premio del cuerno pequeño es el actual rey de España. Inclusive les vamos a sacar una fotografía en donde él está cargando al cuerno pequeño, ¿sí? Van a ser 10 naciones, de las cuales ese cuerno pequeño va a tumbar a 3. Se van a quedar 7 y de ahí ese cuerno pequeño es el anticristo. Después de los pies de hierro y barro, porque van a estar gobernando ese cuerno pequeño en el tiempo donde está completamente frágil el mundo. Hoy el mundo está completamente frágil. Con el nuevo presidente de Estados Unidos se está volviendo una situación muy grave a nivel económico
que hoy en la mañana dice una cosa y al otro día a la mañana dice otra cosa, se dice y se desdice, ¿sí? Entonces trae al mundo ahorita de cabeza. Y ese reino dividido prácticamente es, como es de hierro y barro, va a ser un imperio muy, muy frágil, ¿sí? De alianzas políticas y humanas muy frágil. La piedra la roca que está en la parte de hasta abajo, representa a nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros veamos que ya nos acerquemos nosotros a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que cuando llegue esa roca, va a derribar absolutamente a todos los imperios del mundo y esa piedra va a crecer todo su esplendor en toda la tierra, va a abarcar toda la tierra, el reino de nuestro Señor Jesús, y es cuando inicia ya el coronado como rey, lo que es el milenio, ¿sí? Entonces regresa con nosotros que estuvimos en el tribunal de Cristo, en la coronación del Cordero, en la cena del Cordero, y estuvimos festejando prácticamente ese evento. Baja con todos nosotros, ya con cuerpos redimidos, y en el área de Megiddo, en el área donde va a ser la batalla del Armagedón, en el norte de Israel, va a decir hasta aquí. Él no necesita ponerse a pelear y a guerrear, va a decir, perdón, se acabó. Se va a acabar ya todo ese pleito, toda esa situación de mundo, todos esos países que van a llegar a Israel para pelear contra el anticristo, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo, nos toca relacionar Daniel ahorita más adelante con el Apocalipsis y también vamos a ver un poquito de Zacarías. En Daniel 8 vamos a encontrarnos visiones de Daniel, ¿sí? Acuérdense, en Daniel 2 fue de Nabucodonosor, en Daniel 7 es de Daniel, pero es la misma que Nabucodonosor en Daniel 2, y ahora en Daniel 8 es una visión de Daniel, en donde está viendo un carnero con dos cuernos y que va a ser derribado por el macho cabrío que tiene un cuerno. Ahí estamos hablando del imperio griego. Ahí vamos a ver, va a entrar uno de los generales de Alejandro el Magno, que es Antíoco Epífanes o Epímanes, perdón, que es Antíoco el Loco, ¿sí? Él va a ser el que va a entrar al templo del Señor para que se le adore como Dios, sin ser Dios, va a querer quitar la ley también y va a meter una estatua de Zeus en el templo del Señor. Acuérdense que es el templo de Salomón todavía en ese tiempo y va a ser blasfemo por completo y también va a, pues ahora sí que poner un puerco hembra sobre el altar de los holocaustos y eso hace que se contamine por completo el templo. Lo que vamos a ver más adelante, 3 años y medio después, porque acuérdense que eso es una prefigura del Apocalipsis, ¿ok? 3 años y medio después, un sacerdote va a encontrar aceite de la unción del templo. Acuérdense que no es cualquier aceite, ¿sí? Y van a poder ungir por 8 días, va a estar prendido el candelabro, va a durar ese tiempo ese aceite de la unción y de ahí viene la conmemoración de la fiesta Hanukkah. de las luces. Ajá. Eso es en diciembre. Acuérdense que también con un candelabro de nueve velas es que se hace esa conmemoración, recordando, son 9, aunque 8 días estuvo prendido, la novena es la que prende una por una de esas velas. Y los niños en esa temporada juegan pues con pirinola, hacen como un festejo donde se ganan premios y así era lo que hacían los niños en el tiempo de Epímanes. Lo hacían en el suelo y confundían con eso a los soldados griegos de que estaban realmente aprendiendo de la palabra. El cuerno pequeño no se va a perder, realmente eso lo van a recordar. Este Epímanes es considerado una prefigura del anticristo.
La siguiente, por favor. Leti, ¿nos ayudas con esta, por favor? Bueno, pues en esta lámina podemos ver cómo a Daniel le fueron confiadas las revelaciones especiales del Señor con respecto al curso de toda la historia. Por medio de visiones fue revelado que la nación de Israel sería controlada por Babilonia. Bueno, pues este evento, yo puedo resumir que Dios aquí cumple y testifica su soberanía y su fidelidad de Dios por todos los eventos que hemos venido viendo, como el Señor, y hasta los días que hoy estamos viviendo, la palabra de Dios se va a cumplir, ya sea para juicio de unos y para la misericordia de otras personas, siempre y cuando pues se arrepientan y podamos alcanzar la misericordia que Dios nos ofrece. También podemos ver la revelación de la promesa del reino venidero del Mesías que sobrepasará a todos los imperios. Aquí podemos ver que ya se cumplió la primera, que fue la venida de Jesucristo, y esperamos la segunda con una promesa pues hermosa, que establecerá su paz, su reino durante el milenio, ¿no? Y pues, es una promesa hermosa para los que creemos en Él, para que podamos gozar junto con Él en ese tiempo. La que sigue, por favor. Y aquí también en Daniel del 7 al 12 podemos ver también nuevamente las visiones que el Señor en sueños le profetizó a Daniel. Y a lo largo de los siglos ha habido muchas interpretaciones de todos estos sueños. Pero más que nada yo siento que fue por pues las interpretaciones se les hacen difícil porque el Señor, como dice en Daniel 12:9, habían sido sellados hasta los tiempos del fin, y muchas profecías todavía no se cumplen. Entonces muchos por eso no podemos tener a lo mejor el discernimiento para poder interpretar esas visiones o esos sueños que son profecías, ¿no?, que le dio el Señor a Daniel. La que sigue, por favor. Lupita, ¿nos ayudas con esta? Sí, gracias. Aquí vamos a empezar a ver algunos puntos claves de todas las cosas que hemos platicado de este profeta Daniel y las cosas que él realmente siente y hace para nuestro Padre y cómo él lo reconoce, ¿no? Puntos clave. La soberanía de Dios. Fíjense bien. Las narraciones en Daniel enfatizan la fidelidad y autonomía absoluta de Dios sobre la historia mundial. Entonces, al hablar de soberanía de Dios, bueno, pues aquí les ponemos muchos de los capítulos donde ustedes van a poder encontrar sobre esto. Capítulos 2 del 4 al 7, 3 del 17 al 18, 4 del 28 al 37 y 5 del 18 al 31. A pesar de las apariencias, Dios está en control de acontecimientos globales, reinos y gobiernos. Eso lo van a encontrar igual, como lo expliqué hace rato, en Daniel 5:21. ¿Cuál es uno de los puntos claves? ¿Qué significa ser soberano? Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y si no entendemos esa parte, que no estamos hablando de personas, estamos hablando de reinos, de gobiernos, del mundo entero. Todos estos acontecimientos son ejemplos de la soberanía de Dios. Otro de los puntos clave, fidelidad hacia Dios. Acuérdense de que una de las características principales de Daniel era su fe en Dios. Él no dudó nunca de que Dios lo iba a salvar de cualquier acontecimiento que él estuviera viviendo o fuera a vivir. Dios recompensa a aquellos que sinceramente se consagran y lo reconocen a Él. En el capítulo 1:8, como en el 1:15 al 20, como del 2 al 17 al 18, con el 2 al 19, 2:27, 28, 2:48, 49, 3:12, 16, 18, 3:26 al 30, capítulo 5 del 16 al 18, capítulo 5, versículo 29, capítulo 6 del 7 al 12, capítulo 6 del 19 al 24. El libro revela que es posible para el pueblo oprimido de Dios sobrevivir y hasta prosperar en una cultura hostil a su fe. Entonces,
Todos estos versículos y capítulos que les acabo de mencionar hablan particularmente de la fidelidad hacia Dios. El 3, profecías de futuros acontecimientos. Las 4 visiones de Daniel contienen predicciones de futuros periodos de persecución, así como del regreso del triunfante Cristo. Ahí están los versículos en donde pueden ver esto, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12 y sus versículos. Las visiones de Daniel alientan al pueblo fiel de Dios que vivan bajo presión y persecución al ofrecerles una perspectiva divina de la realidad que difiere de lo que puramente es visual. Dios al final obtendrá la victoria. Así que creyentes de cualquier época pueden vivir su vida con la expectativa del triunfo final. Esto es muy importante. Aquí nos está hablando de unas historias del pasado, pero también nos está hablando de unas historias del futuro. Y nos está hablando que vamos a tener un triunfo si estamos con el Señor. Y nos está hablando en cada uno de los capítulos que a pesar de que hay opresión y persecución por parte de nuestros opresores, de nuestros enemigos, siempre nosotros si tenemos fe y creemos en la soberanía de Dios, vamos a estar protegidos. La que sigue, por favor. Si nos ayudas con... En esta lámina vamos a ver la revelación de Cristo en el libro de Daniel. A continuación, evidencias de Jesucristo en el libro de Daniel. En el capítulo 2, versículo 35, tenemos a Jesús, que es la roca que destruye la estatua y será un reino que Dios establece y nunca será derrotado. Como nosotros ya conocemos los evangelios, rápidamente podemos pensar, es Jesucristo. En el capítulo 2, 44, versículo 44, durante el gobierno de los reinos de hierro y barro, que son los pies de la estatua, Dios estableció un reino que jamás será destruido. Es otra evidencia de Jesús, es decir, cuando Jesús gobierne en la tierra. En el capítulo 9, versículo 25, se menciona a Jesús como el ungido, es decir, el Mesías, es Jesucristo. Capítulo 9, 26, matarán al ungido, dice, es decir, es la crucifixión de Jesús. Daniel identifica la fecha de su venida, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Daniel también describe a Jesús como uno como hijo de hombre, capítulo 7, 13. En Mateo 16, 26, 19, 28 y 26, 64, Jesús se autonombra hijo de hombre, o sea, muchos años después. Pero Daniel se refiere a Jesús como un hijo de hombre que habla con Dios Todopoderoso y a quien se da autoridad universal. La siguiente, por favor. Aquí en parte de las conclusiones son un poco largas porque tenemos que hacer referencia a muchas de las cosas que ya les mencionamos, tanto en la parte 1 de Daniel como en la parte 2. Y aquí les subrayamos en amarillo las cosas más importantes para que no sea pesado para ustedes. Preeminentemente sobre cualquier otro tema, en el libro se habla del control soberano de Dios, que ya mencioné en la lámina anterior, sobre los asuntos de todos los gobernantes, naciones y su reemplazo final con el verdadero rey, para que no lo olvidemos, la soberanía que Dios tiene. Los versículos claves son 2:20-22, 4:4, 2:28 y así sucesivamente los que les mencionamos ahí, donde dice que Dios no había sufrido derrota al permitir a Israel caer, sino que providencialmente estaba cumpliendo sus propósitos seguros hacia un despliegue completo de su rey, el Cristo exaltado. Aquí les manejamos con amarillo. Él soberanamente permitió a los gentiles dominar a Israel. Él lo permitió. Esto es, fíjense bien, esto es muy importante por todo lo que ya explicó Tony y lo que hemos tratado de explicarles para que sea claro. Acuérdense de los diferentes reinos, ¿ok? Babilonia,
del 605 al 539 antes de Cristo. Eso fue Babilonia. Los medo-persas, o sea, después de Nabucodonosor, cuando llegan los medo-persas con los siguientes reyes, son del 539 al 331 antes de Cristo. Grecia entra del 331 al 146 antes de Cristo. Roma, como ya lo explicó Tony, del 146 antes de Cristo al 476 después de Cristo y hasta el segundo advenimiento de Cristo. Son las etapas o son los reinos los cuales nos explicó Tony con esta imagen y con estas, desde la cabeza de esta esfinge o pieza gigantesca hasta las piernas frágiles, ¿no? Que es la parte que corresponde a Roma, y posteriormente la parte de los pies. Estas etapas en Poder Gentil son presentadas en los capítulos 2 y 7. Este mismo tema también incluye la experiencia de Israel, tanto en derrota como en finalmente su bendición del reino en los capítulos 8-12, capítulos 2-35, versículos 45 y capítulos 7-27. Un aspecto clave dentro del tema principal del control soberano de Dios es la venida del Mesías que ya mencionó Connie para gobernar al mundo en gloria sobre todos los hombres. Eso lo encuentran en capítulo 2, 35 al 45, capítulos 7, 13, 14 y 27. Él es como una piedra en el capítulo 2, que ya se mencionó y se habló de esta piedra, y como un hijo de hombre en el capítulo 7. Además, él es ungido, él es el Mesías. En el capítulo 9:26 podemos ver esto. El capítulo 9 provee el marco cronológico desde el tiempo de Daniel hasta el reino de Cristo. Por eso tenemos que entender que en cada uno de los capítulos de Daniel podemos encontrar diferentes situaciones muy particulares según el tema que queramos estudiar para que les sirva esto como guía. La que sigue, por favor. Leti. Sí, ¿me la puedes poner? Bueno, en esta lámina aquí podemos que Daniel fue escrito para alentar a los judíos exiliados al revelar el programa de Dios para ellos. Daniel se negó a adorar a los ídolos babilónicos. Aquí, hoy en día, es esencial que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios, porque nosotros tenemos la Biblia completa, la cual contiene testimonio escrito de la forma en que se cumplieron algunas profecías de Daniel siglos más tarde y están todavía algunas por cumplirse. Además, tenemos la bendición de vivir, así como dijo Daniel, en los finales de los tiempos. Entonces, eso nos ayuda a entender que Dios es grande y que todo lo que está escrito se va a cumplir. La que sigue. Bueno, aquí en las conclusiones, Daniel sabemos que fue un profeta y sabio de la Biblia que se mantuvo fiel a su fe en Dios. Recuerden que no solamente es un libro profético, sino también un libro de sabiduría. Su historia se narra en el libro de Daniel, que se escribió probablemente alrededor del año 530 antes de Cristo. Fue uno de los 4 jóvenes israelitas elegidos para ser educados en la corte de Babilonia. Lo vimos la semana pasada, todas estas historias que vimos, todo lo que le habían enseñado, todo lo que tuvo que cambiar y todo lo que tuvo que vivir, y aún así se negó a adorar a los ídolos babilónicos. Fue acusado de traición a los dioses babilonios y fue arrojado a un foso de leones. Un ángel cerró la boca de los leones y Daniel salió ileso. Fue gobernador de Babilonia, como lo mencionó Lupita en la lámina anterior, bajo el reino de Darío el Medo. Recibió varias visiones proféticas sobre el futuro de Judá y el resto del mundo. Y el mensaje de Daniel. Daniel es un ejemplo de fidelidad a Dios y de que nunca se debe de perder la fe en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Yo me quedé pensando, ahora que estuvimos estudiando el libro, imagínense, digo, a uno se le hace complicada su vida cuando te vas a trabajar, te peleas con los hijos, te peleas con el marido, pero la verdad es que cuando tú pones en contexto esta parte de eres exiliado de tu país, de tu ciudad, de tu religión, de tus costumbres, de tu comida,
te convierten en eunuco, te meten a un foso de leones, meten a tus amigos al fuego, o sea, bueno, escuchas todas estas historias y yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo? Porque la verdad es que qué fe tan grande de Daniel, qué entereza tan grande para no caerse, para no estar con lo que llamamos ahora, ¿no? Es que tiene depresión, es que tiene ansiedad, es que le está yendo muy mal. Y cuando lees todas estas historias y te das cuenta que Dios está en control de todo, verdaderamente es algo que creo que tenemos que sacar de todo esto que le llamamos el corazón del libro, de que siempre Dios está en control, aún en los momentos más difíciles. Daniel representa la esperanza en una resurrección y día de juicio. Y aquí en esta lámina 19 quisimos sacar estas oraciones que hicieron tanto Daniel como Nabucodonosor, tanto como Darío, que les quiero leer rápidamente. Aquí en el capítulo 2, en el versículo 20, del 20 al 22, Daniel ora a Dios dando gracias porque le reveló el sueño de Nabucodonosor. Acuérdense que él había orado con sus amigos para que le pudiera ser revelado este sueño y que no mataran a todos los sabios, sino los mataran a ellos también. Y entonces Daniel ora y dice, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de todos los sucesos del mundo y él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se esconde en la oscuridad, aunque él está rodeado de luz. ¿Sí, Tony? Me encanta y esto es como mensaje cuando uno hace también oración. Orar en acción de gracias, orar con compañeros de oración y no perder la fe. Eso definitivamente da muchísimo poder a tu oración y sobre todo, no se les olvide orar por sus enemigos. Específicamente, Señor, gracias por su salvación. Claro que al principio vamos a sentir, no vamos a estar tan de acuerdo de manera oral y también nuestro corazón tampoco va a estar tan de acuerdo en hacerlo, pero cuando lo haces, fluyes y empiezas a recibir la bendición. Sí, y además imagínense, digo, no soy Daniel, ¿verdad? Ojalá fuera yo Daniel, pero si a mí me hubieran dicho, ponte a orar, yo hubiera dicho, Señor, mata a Nabucodonosor, está loco, no, está loco, ¿no? Y él no, o sea, ora con los amigos y dice, por favor, revélame el sueño, no solamente para que no me maten a mí y a mis amigos, ahora sí que un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros, sino a todas las demás personas, ¿no? Entonces, verdaderamente creo que hay mucho que aprender de este libro. Ahora, aquí en el capítulo 4, cuando Nabucodonosor, ¿se acuerdan que se vuelve loco y se va a los campos y se comporta verdaderamente como una bestia? Después de ser humillado por este orgullo que tenía, él dice esto, su dominio es perpetuo y eterno, es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. Ahora, también hablando, por ejemplo, de todas estas bestias, todas estas imágenes apocalípticas y rarísimas y que estamos viendo que si Babilonia, Persia, los griegos, Estados Unidos, lo que estamos viviendo ahora. Yo oí un pastor que dijo esta parte y me encantó. Las bestias se manejan y viven por sus impulsos. Así vive el hombre sin Dios. Y me encantó, porque yo creo que no hay manera como más eh, puntual de mencionar esta parte, ¿no? Es cómo vives, cómo estás viviendo tú. ¿Estás viviendo bajo tu orgullo? El orgullo es el que maneja tus decisiones. ¿Estás viviendo bajo tu propio poder, bajo tus propias fuerzas? Porque si es así, pues entonces verdaderamente estamos viviendo como bestias y esto se oye muy feo, pero es una realidad. Y bueno, y estas oraciones que les quisimos poner aquí es como dice Tony, ¿no? Tenemos que orar en todo tiempo, con toda súplica y con toda la fe. Y Darío, el Medo,
cuando Daniel es rescatado de los leones, que ya lo platicó Lupita, que no podía dormir, que estaba en la angustia total. Ahora imagínense que se te está muriendo o mandas matar ahí a tu brazo derecho, el que maneja todas estas 120 provincias, y estás en el agobio total, ¿no? De qué voy a hacer sin este amigo administrador que me maneja todo el reino. ¿Qué hice? Pero pues yo mismo puse ese dicto y ahora qué va a pasar. Y bueno, pues al día siguiente, después de toda esta angustia, después de no haber comido, de no haber dormido, de estar en esta angustia, llega, le habla a Daniel, sale y dice, pues ya muy contento, pues él es Dios, perdón, pues él es Dios viviente, permanecerá para siempre su reino, jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y señales en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Y se los quisimos poner aquí porque pues así como lo hemos visto en otras láminas y sobre todo en esta presentación de Daniel, que Dios siempre está en poder, Dios siempre tiene esta parte de quitar y poner a dioses, y también Tony nos los explicará más adelantito en los capítulos 10, 11 y 12, en donde estos reyes y estos reinados y pues todos estos poderes que están en la tierra, no solamente son el poder que está sobre la tierra, sino que hay una guerra espiritual muy fuerte allá arriba, y bueno, todo esto tiene que ver y lo vamos a ver más adelante. Tony, ¿nos ayudas con esta, por favor? Sí, bueno, este es un resumen. Necesitamos que aprendan a estar recordando qué imperios son. Babilonia, recuerden, vamos a irnos fijando en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y 12, ¿ok? Babilonia, representado por la cabeza de oro en Daniel 2. Recuerden que Daniel 2, todo Daniel 2 lo sueña Nabucodonosor. Y Daniel 7, Daniel. Daniel 8, Daniel. Y Daniel 11 y 12, Daniel, ¿sí? Babilonia, Babilonia va a estar representada por la cabeza de oro y por el león. Medio Persia, pecho y brazos de plata, va a ser el oso. El griego macedonio va a ser vientre y muslos de bronce. Se representa por el leopardo con 4 cabezas. Recuerden que está ahí representado los 4 gobernantes generales de Alejandro Magno. Roma van a ser piernas de hierro. Ya sabemos que es Roma en el Vaticano y Roma en el Oriente. Va a ser una bestia terrible, pero a partir de 1948, que quede muy claro, cambian las profecías. 1948, 14 de mayo, nace Israel y nuevamente como nación. Entonces cambian las profecías y se empiezan a dar las profecías que no se habían dado antes. Hoy por hoy estamos hablando del grupo de árabes que con Israel quieren formar los tratados de Abraham, ¿sí? Que se detuvo la firma de los tratados de Abraham a partir del 7 de octubre en la guerra del 2023. Luego muchos reinos van a estar representados por los pies y los dedos de barro cocido. Sabemos que se debilitan por completo las fuerzas, y los 10 cuernos pues prácticamente es donde viene ya lo que es el reino del anticristo. El poder del anticristo no está en Daniel 2, pero sí viene la roca que va a destruir a todos los reinos que soñó Nabucodonosor, ¿sí? Y en Daniel 7 viene el cuerno pequeño que está entre los 10 cuernos. Se van a recordar que va a tumbar a 7, se va a quedar él reinando, y después viene y lo destruye Dios y Jesucristo. O sea, entramos al milenio, ¿ok? En Daniel 8, nuevamente son los sueños de Daniel. El carnero,
está el macho cabrío, que sabemos que son, también estamos representando ahí a los medo-persas. Es que más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que el primer año del rey Darío el Medo, él va a ser hijo del rey Asuero, y al parecer este rey Asuero es el esposo de la reina Esther, ¿ok? Está el cuerno pequeño entre los cuernos grandes, sigue siendo representado todavía el anticristo. Y Daniel 11 y 12, eso no lo vamos a reservar, porque nosotros vamos a ver en el 11 que vienen los reyes del sur y del norte, pero no están hablando de Israel, están hablando de los Seleucidas, y están hablando también de los Ptolomeos, ¿sí? Aquí entra Cleopatra. No nos vamos a adelantar. Aquí entran los triunviratos que nos enseñaron prácticamente con Marco Antonio, los Césares, pero eso lo vamos a ver en la época intertestamentaria. No nos vamos a adelantar. Y el Daniel número 12, capítulo 12, pues habla directamente del tiempo del fin. ¿Sí? La que sigue, por favor, Mir. Tony, ahí te iba a preguntar, estos Seleucidos y el otro, que se me olvida el Ptolomeos. nombre, es Siria y Egipto, ¿verdad? Los Seleucidas, mira, este Alejandro Magno va a conquistar de tal manera el imperio que va a llegar hasta la India. En el tiempo que nosotros empecemos a hablar de los griegos macedonios, estamos hablando del papá de Alejandro Magno. Alejandro Magno va a conquistar, que son macedonios. Macedonia está arriba de Grecia. Ujú. Alejandro Magno va a conquistar Grecia, pero va a estar el rey Asuero, que también es conquistador, como que tirando la piedra y tirando la piedra porque quiere conquistar el área de Grecia. Sin embargo, no va a esperar que un muchachito como era Alejandro Magno iba a tener el poder militar para hacer lo contrario. En lugar de que Asuero venga y me dé a mí, o sea, me conquiste a mí, yo voy a ir a conquistar todo ese reino. Pero no nada más hace la conquista de Grecia, de Macedonia, de Turquía, de Israel, en Israel inclusive vamos a tener un caso magnífico en donde no se mete directamente en la conquista, porque van a salir los sacerdotes y le van a mostrar que están hablando de él, ¿sí? Por eso tenemos que llegar al macho cabrío. Los sacerdotes de Israel le van a decir, mira, estás en las escrituras, ¿sí? Como estás en las escrituras, no sabemos que no nos vas a hacer daño. Por eso Alejandro Magno no se mete contra Israel. Va y conquista a los medos, a los persas, y llega a la India. No va a querer ya, él quiere seguir, pero su gente ya no. Él parece ser que su esposa estaba embarazada, sin embargo, a él se muere o lo asesinan, y de todas maneras el niño no va a ser heredero. Esos cuatro militares, esos cuatro generales que iban con él, se van a dividir en cuatro todo el reino de Israel, y va a quedar partido a la mitad prácticamente Israel. En la parte del norte van a estar los Seleucidas. De ahí van a ser Antíoco el Loco, que es la prefigura del anticristo, del que acabo de hablar ahorita, que va a profanar prácticamente el templo, y de ahí va a venir la fiesta, la conmemoración de la fiesta de Hanukkah, cuando lo vuelven a conmemorar en diciembre. Cuando la otra mitad es de los Ptolomeos. Ahí nosotros vamos a encontrarnos con las Cleopatras, porque Cleopatra es un título, ¿ok? Pero nos vamos a encontrar con los triunviratos. Ahí vienen ya los romanos, y están invadiendo y están conquistando todo ese imperio que tenía Alejandro Magno. Ahora lo están adquiriendo prácticamente los romanos. Cuando empiezan los problemas contra Israel, que los protegen a veces los Seleucidas y a veces los Ptolomeos, es porque los sacerdotes de Israel los provocan, se van con el mejor postor,
¿sí? Pero vamos a encontrarnos ya en el Imperio Romano con Marco Antonio como César, en el César se va con Triunvirato. Cleopatra. Sí, que César se casa con la Cleopatra y la Cleopatra también se casa con el otro, o sea, vamos a Sí, encontrarnos todo un drama de un la vida real. cochinero. Ujú, sí, un drama de la vida real, pero eso lo vemos conforme vayamos leyendo. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, estamos en las visiones de Daniel y según la Biblia, Daniel tuvo varias visiones y sueños que fueron registrados en el libro de Daniel. Lista de las visiones y sueños más destacados son la visión de las cuatro bestias, que ya la hemos estado viendo, y la visión del carnero y macho cabrío, que la acabo de mencionar. Daniel tiene una visión de un carnero, un macho cabrío, que luchan contra sí, representando una lucha entre los dos imperios, medo, persa y griego. Nada más que ahora, a partir de 1948, vamos a ver qué está pasando con estos par de imperios. La que sigue, por favor. Y aquí recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, también la visión de Daniel, recordamos la visión de las 70 semanas, que la va a explicar Tony un poquito más adelante. Esto lo van a encontrar en Daniel 9, del 20 al 27, que como ya explicamos, habla también de muchos acontecimientos futuros. Daniel tuvo una visión en la que el ángel Gabriel le explicó la profecía de las 70 semanas, que se refiere al tiempo que transcurriría entre la reconstrucción de Jerusalén y la venida del Mesías, o sea, nos toca también lo que estamos viviendo nosotros. También tenemos la visión del hombre vestido de lino que expliqué la semana pasada en Daniel 10 del 1 al 21. Acuérdense que Daniel tuvo una visión de un hombre vestido de lino que le habló sobre la lucha espiritual que se libra en los cielos. Y también la visión de los reyes del norte y del sur, que ya explicó Tony en Daniel 11, de los versículos 1 al 45. Daniel tuvo una visión en la que se mostró la historia futura de los reinos del norte y del sur, incluyendo la lucha, que ya lo explicó hace unos momentos Tony, entre los Seleucidas y los Ptolomeos. En total, Daniel tuvo al menos 5 visiones y sueños registrados en la Biblia. Sin embargo, es posible que haya tenido otras visiones y experiencias que no se mencionan en la Biblia. Esta es una de las razones por las cuales nos ha tomado tanto explicarles cada una de las situaciones y de los capítulos que nos muestra Daniel en estos 12 capítulos, porque son muy diferentes y son en etapas diferentes, son visiones diferentes, unas del pasado y otras del futuro, pero son sumamente extensas. Y volvemos a mencionar, imagínense cómo amaba a Dios a este hombre que le permitió ser instrumento de él para dejar todos estos mensajes al mundo. La que sigue, por favor. Oye, y nada más mencionar ahí que no sé si sea verdad o mentira, Tony, no sé si tú sabes, que se mencionan algunos ángeles en el Antiguo Testamento, pero a partir de Daniel ya se menciona a Gabriel como un personaje importante y ya con nombre. Inclusive se menciona que el nombre de Gabriel significa la fuerza de Dios o Dios es mi fuerza. Ujú. Y como lo mencionamos la semana pasada, Gabriel, este ángel que es el que anuncia el nacimiento de Jesús a María, y también a Juan el Bautista y Zacarías. Entonces, nada más mencionarles esa parte de Gabriel, que también me pareció interesante porque Sí, efectivamente no se había mencionado antes, se mencionaban como ángeles, pero no se había mencionado el nombre de Gabriel hasta el libro de Daniel. así es. Ujú. Ok, voy a tratar de ver con ustedes precisamente a Gabriel. Sí, en la semana 70 de Daniel, nosotros, las 70 semanas de Daniel, las vamos a tratar de descifrar ahorita. Es Daniel número 9, capítulo 9, y estamos en el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, es el que en el tiempo en que Daniel está teniendo esta revelación. Daniel se está acordando de que hay una desolación de 70 años en contra del pueblo de Israel, ¿ok? Eso lo vio él en los escritos del profeta Jeremías,
que van a ser exiliados por 70 años, pero este Daniel está empezando a orar, se puso, acuérdense que el judío tiene bíblicamente vemos que se ponen ropa áspera, que se ponen también ceniza en la cabeza para confesar sus pecados y para ponerse en un modo como de ayuno y oración, ¿sí? Hasta llegar a Daniel número 9, capítulo 9, 20, llega este Gabriel y le va a dar una descripción que me gustaría si de una vez le sacan fotografía a esta imagen para que cuando lean Daniel 9 se dan cuenta de qué estamos hablando, ¿sí? Está llegando Gabriel, está hablando prácticamente con este Daniel, pero va a hablar de Cristo, ¿sí? Habla del ungido. Dice Daniel, yo seguí orando y confesando mis pecados y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Recuerden que en Jerusalén, cuando hay templo, se acostumbra a hacer un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros estemos hablando de Pascua, es muy importante que entendamos que nuestro Cordero, el Señor Jesús, va a morir va a ser sacrificado en el tiempo del sacrificio vespertino y va a morir en el vespertino. En el matutino lo sacrifican, en el vespertino muere, ¿sí? Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuando comenzaste a orar, se dio la orden y ahora estoy aquí para decírtela porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Lo voy a leer y ahorita vamos a ver esta gráfica, ¿sí? Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escuche y entiéndeme. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido, o sea, Cristo, Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Fíjese muy bien, del lado izquierdo, arriba dice Daniel 9:24 y está hablando de las 70 semanas. Acuérdense que cada semana profética es de 7 años y cada una vale 7, se cumple en 7 años. En la parte de abajo dice las 70 semanas empiezan en 538 antes de Cristo y es el regreso de la cautividad de Babilonia. En ese tiempo inicia. Cuando regresan de la cautividad de Babilonia, los israelitas después de 70 años empiezan estos periodos, ¿sí? Va a haber 69 semanas de Daniel, son las que se han cumplido hasta ahorita. Las 7 semanas se van a multiplicar por 7, ¿sí? Por eso va a dar 49, 7 por 7. Se multiplica por 7 porque cada semana profética, acuérdate que es de 7 años. 49 años hasta la reconstrucción de Jerusalén, ¿ok? Después viene un periodo en donde hay un espacio de tiempo, está esa raya negra ahí, y después inicia 434 años hasta el Mesías príncipe, ¿ok? En 62 semanas las vamos a sumar más las 7 semanas, entonces van a dar 69 semanas. Me detienen si no están entendiendo, por favor. Van a ser 7 semanas, 7 años por 69, perdón. 7 años por 69, porque cada año hasta llegar a 69 lo tengo que multiplicar por 7 y me van a dar 483 años. A ver, Divani, a ver, Alejandra, fíjate muy bien en la izquierda. Dice, voy otra vez arriba. Daniel 9:24 está diciendo claramente un periodo de 70 conjuntos de 7. O sea, es un periodo de 70
años. Pero cada año de esas 70 cada Se- semana de esos 70 semanas vale 7 años nuestros. ¿Voy bien ahí? Sí, 70 por 7 son 490 años. Ok. Entonces, van a iniciar 538 años antes de Cristo. Inician cuando regresan de Babilonia a Israel. Van a iniciar las primeras 7 semanas, pero las tengo que multiplicar por 7, porque cada semana es de 7 años. Entonces, 7 por 7, 49. Ahí dice hasta la reconstrucción de Jerusalén. ¿Ok? Después viene otro periodo de 62 semanas, que la tengo que multiplicar también por 7, cada semana por 7. Ahí me va a dar 434 años hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta Cristo. Tengo que sumar entonces 69 semanas, o sea, las primeras 7 semanas y con las 62 semanas siguientes. Pero las tengo que multiplicar cada semana por 7. 69 por 7 me dan 433 años de cumplimiento profético. Ahí entendiste. 483. 483. 483, perdón, años de cumplimiento profético. Así es. ¿Entendiste? Sí, ya. Es que Ok, me perdí en el Inter de las ok, 7 a las 62. O ok, sea, pero ya, muchas gracias. ya, ok. Ahora vamos a ir a la cruz, ¿sí? Ya llegó el Mesías príncipe, ya va a ir a la cruz, y viene entonces la destrucción de Jerusalén. Los judíos son esparcidos 70 años después de Cristo. Ahí van a destruir el segundo templo. Me refiero al templo de Herodes. Lo van a destruir, lo destruye Tito y se van a llevar la menorá a Roma, que hasta la fecha parece ser que ahí está, ¿sí? Entonces, viene ahora, nosotros ahorita, hoy por hoy, seguimos en la semana 69. Desde la crucifixión y de que resucita nuestro Señor Jesucristo, han pasado 2025 años. Falta que se cumpla otra semana profética. Esa última semana profética se llama Apocalipsis. Y recuerden que el Apocalipsis va a durar 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Termina la gran tribulación destruyendo prácticamente el Señor. Primero, al falso profeta y al anticristo los arroja al lago de fuego. Segundo, a toda la gente que está en el infierno los va a arrojar después de que hay un tribunal de Dios, del anciano de días, los va a arrojar cuando abra los libros al lago de fuego. Va a pasar durante el tiempo del milenio, 1000 años que Cristo está gobernando en la tierra, que van a arrojar a Satanás y a la muerte al lago de fuego. Y de ahí nos vamos a ir ya a la eternidad a vivir con Cristo. Entonces, no sé si me adelanté mucho. Tiene que ver el regreso de los judíos a Jerusalén como señal, como ya está sucediendo ahorita, ¿eh? Muchos judíos del mundo ya están regresando a Israel. O sea, los judíos de la diáspora ya están regresando a su pueblo. Después, cuando el Señor lo determine, va a iniciar la gran tribulación. ¿Cuándo va a ser una banderazo de salida? Cuando se presente, empiece el Apocalipsis. Nosotros vamos a llegar hasta Apocalipsis 3 y nos vamos. En Apocalipsis 3 nosotros ya nos vamos. Va a haber el saludo de Juan a las iglesias, la visión del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, hablándole directamente a él.
está en Apocalipsis 2 el mensaje a las iglesias, a la de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, a la de Sardis en capítulo 3, a la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea, y luego ya viene, y vamos para arriba, a la adoración en el cielo con el Señor. Nosotros no podemos pasar el Apocalipsis. No, porque entonces, ¿quién va a estar en el cielo, en el tribunal de Cristo, cuando Cristo, el Cordero de Dios, esté siendo coronado y nosotros también? Cuando nosotros estamos en el cielo, en la coronación del Cordero, que el Cordero estuvo esperando a la novia, que es la iglesia, y estamos participando con él de ese festejo, abajo es el Apocalipsis. Abajo está la semana 70. ¿Alguna pregunta, No, va bien. O sea, señor? un comentario. O sea que mientras nosotros vamos a estar de fiesta, abajo van a estar a prueba. Así es. Y, no, y esa prueba en particular es para el pueblo judío. Es cuando esa gente va a recibir a Cristo, todos ellos van a aceptar a Cristo, en donde se van a presentar prácticamente los dos testigos, que son, lo vamos a ver en Génesis capítulo 11, y está hablando directamente de los dos testigos o los dos olivos, que también se encuentran en Zacarías 4. Y cuando nosotros estamos leyendo Apocalipsis 11, está hablando de las características y cualidades que tienen estos dos testigos. Y se está dirigiendo prácticamente la lectura primero están en Jerusalén y segundo, están haciendo milagros tan poderosos como los hacía Elías y como los hacía Moisés. Por eso creemos que los dos testigos van a ser Elías, que fue arrebatado, y Moisés, que no se encontró su cuerpo tampoco cuando él fallece, ¿sí? El Señor no permitió que lo fuera a tocar Satanás y nadie supo dónde lo enterró el arcángel Miguel, ¿sí? Entonces, ¿preguntas hasta ahí? No nos movemos de aquí hasta que las dudas se despejen, Yo nada más tengo una duda. ¿sí? Cuando hicimos sumas, restas, divisiones y demás, si nosotros dividiéramos los 2025 años que llevamos en las 69 semanas ya transcurridas, querría decir que cada semana representa 29 años. No, porque no tienes que contar de la semana 60 fue cuando resucita Cristo, hasta ahí. Ok. Después viene todos estos 2025 años y no ha pasado todavía, no ha iniciado el Apocalipsis. Cuando empiece el Apocalipsis, se presenta directamente como se representó en las Olimpiadas, un jinete con un caballo blanco, con un arco sin flecha, que en ese tiempo significaba paz, y en estas Olimpiadas estuvieron hablando permanentemente de paz y seguridad. Se va a presentar como, va a ser una persona va a ser 7 veces todavía más inteligente que el profeta Daniel, y Daniel era 7 veces más inteligente que cualquier persona del mundo. Estamos hablando de una persona extraordinariamente inteligente, que 14 veces más inteligente que cualquier ser humano del mundo. Nosotros, es muy probable que no conozcamos al anticristo. O quizá ahí mismo es el arrebatamiento, ¿sí? Va a permitir que se construya el tercer templo, que ya está todo listo. Ya está todo listo, ¿sí? Ya saben inclusive ellos en dónde está el arca. Tienen la vaca roja, que es a la hora de sacrificar ese animal, tienen que llegar a hacerlo polvo, bueno, ceniza por completo y meterlo en un osario. Recuerden que
en los osario es un ataúd prácticamente pequeño en donde se pone, después de un año, los huesos de los muertos se ponían en el osario, se cerraba y se metían en los orificios de las cuevas. No, perdón al pueblo católico, mil disculpas, pero en el tiempo de Jesús no había ataúdes. En Israel no se usaban ataúdes. Mil disculpas, pero eso no es así. Sé que tienen considerado el Santo Sepulcro como la iglesia más importante de todo el planeta, más que el Vaticano, pero nosotros los cristianos vamos y visitamos el jardín de la tumba, no el Santo Sepulcro. Sí, en el jardín de la tumba, es una cueva, y ahí es donde con una piedra, inclusive hasta en la película, normalmente sale cuando resucita a Cristo, cuando resucita a Lázaro, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esa vaca roja se incinera, se va a meter en agua del Siloé, del ungido, y mezclada con eso se va a purificar a sacerdotes, todos los utensilios y el explanada del templo para levantar el templo, que ahora la vamos a ver con Ezequías, a un lado de la mezquita de Omar. Gracias. Tony, ¿estas bolitas que están aquí son 10 años cada una o qué son No, las bolitas estas? no, yo creo que nada más es que dice ahí los santos raptados. Sería prácticamente representando a todos los que vamos a ser, arrebatados. Ah, ok, Ujú. muy bien. ¿Preguntas? Hablen ahora o quédense con la duda. Ahorita ya Piénsenla y luego podemos, la preguntamos porque hay muchas dudas, pero lo veremos después. Ay, sí. Ujú. ahorita ya ¿Tony? podríamos ser arrebatados. Sí, claro. Sí, claro. Ujú. Sí, Sí, es que porque ese es el ahorita, punto, ¿no? Que podríamos ser arrebatados desde ahorita porque no han empezado a suceder los eventos que nos mencionas, ¿no, Tony? O sea, realmente cuando catastróficos. empiezan a suceder todos los eventos importantes, que también tiene que ver con el cuerno pequeño, ¿no? Sí, claro. Y tienen que ser eventos catastróficos. Inclusive, acuérdense que ahorita la OTAN se está peleando con Trump, o sea, que va a haber un desbarajuste político y militar y económico. ¿Qué pasó? ¿Sí, Connie? Ahorita, como quien dice, ya nació el anticristo. Seguramente sí. De por sí, de todas maneras, acuérdense, desde todo el tiempo, desde que nació Cristo, desde antes del nacimiento de Cristo, Satanás ha buscado que estemos en contra del Mesías, que en contra del ungido, ¿sí? Tony, otra pregunta. Cuando se lleguen a unir los rusos con los chinos, ¿en qué etapa estamos en este calendario? En la que tenemos que correr, en Gog y Magog, en Exacto. Ezequiel, ahora que vamos a ver, en la guerra de Gog y Magog. Gog es el representante de la tierra de Magog, que es una extensión tremenda del oriente. O sea que sí sería un acontecimiento muy importante que ojalá que no nos toque ver. Ok, Si llegaras a ver la unión de los chinos con los rusos, eso es pues muy mira, peligroso y en sí. teoría deberíamos de estar siendo arrebatados antes de eso. Ujú. Inclusive ahorita con la guerra de Gaza, y China quería reconstruir Gaza y empezar todos sus movimientos en Gaza. Israel dijo no. Sí, ahorita también se está secando el río Éufrates y todos los reyes de Oriente van a pasar por el río Éufrates. Estamos hablando, de acuerdo al Apocalipsis, de 200 millones de soldados en contra de Israel. Israel se tiene que quedar completamente solo, sin Por e- Estados Unidos, porque Dios va a pelear esa guerra del Armagedón. 200 millones. 200 millones. ok. Y los tiene China, ¿eh? China con la mano así. Sí, China sí, lo los, tiene ya. Solo China los tiene, o sea, por ese Solo es China el los tiene. punto. Si los chinos llegaran a atacar a Jerusalén, ya estás hablando que estás hablando del apocalipsis. Así es, así es. Acuérdense que el Señor va a provocar, y lo vamos a ver en Ezequiel, el Señor va a provocar que Gog voltee a ver la Tierra Santa.
puede ser Putin o el siguiente gobernante después de Putin, que quiere de esa nación tan pequeña, quiere el tesoro que tiene y en este momento es el gas. Recuerdan que la guerra contra Ucrania inició con el problema del gas, de las tuberías que tienen que llegar a Europa, que Europa fueron demasiado inocentes y nada más le empezaron a comprar a Rusia y se quedaron nada más con eso, que empiezan todos esos problemas y se les empieza a poner un montón de bloqueos económicos a Rusia que lo soluciona con la gente de Oriente. Con sus ventas sigue exactamente igual y Ucrania es el que ha perdido. Pero Ucrania era un país extraordinariamente rico en grano, en gas, y por eso lo quiere hasta la fecha Rusia. Sí, y ¿qué pasa? Bueno, ahora tienen que sortearse lo del gas, pero resulta que Dios le regala a Israel yacimientos de gas poderosísimos que se encuentran en la zona donde estuvo Jonás, y prácticamente esos yacimientos son de tal manera que se llaman Leviatán, como el monstruo marino de la Biblia, Madre mía. y pueden surtir a todo Europa. Ok. Entonces, Dios va a provocar que Gog, el presidente de la zona Magogita, que son todos los orientales, empezando por Rusia, Dios va a provocar que vayan en contra de Israel, pero Dios va a defender a Israel. Y por 7 meses los israelitas van a estar enterrando muertos en un panteón especial al norte que van a poner y por 7 meses van a estar quemando armamento de esos soldados, porque Dios lo que va a provocar es que se peleen rusos contra rusos, chinos contra chinos, que entre ellos mismos se maten, como está pasando ahorita en Siria. Y diría Daniel, ¿hasta cuándo, Señor? Ajá. Y va a contestar, no por mucho tiempo. Así es, así es. Ujú. Pero sí Muy bien, estamos Tony. entrando, ¿eh? Sí estamos entrando ya, estamos ya adentro y les quiero subir lo del cuerno pequeño que lo ha estado ganando el rey de Israel, de Israel, de De España. España. El cuerno pequeño, recuerden que es el anticristo, ¿ok? Pero también ahorita hay un marroquí jovencito, un chavito que a los 30 años va a empezar a gobernar, ¿sí? Y acuérdense que es una prefigura de Cristo, quiere representar a Cristo y el gobierno de Cristo inició en la tierra que tenía 30 años de edad nuestro Señor. Tiene Imitándolo, 24 ¿no? ahorita el chavo. Ujú. Imitándolo. Imitándolo. Ujú. Ok. Ok, Bueno, pues nos Bueno, quedamos con que seguimos. Dios está en control y seguimos la pues siguiente vamos. lámina, Sigamos la ¿verdad? lámina porque si no Perdón. nos va a dar susto y nos faltan poquitas para terminar a Daniel, Antes de que pero ya los agarre el dejamos remate. pensando. A ver, Leti, nos toca la 25. No es cierto, perdón, Connie, nos toca la 24. Sí, verso clave, Daniel 7:13. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que las nubes del cielo venían uno como un hijo de hombre, es decir, con aspecto humano, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino que no será destruido. Amén. 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 Siguiente. Pues nos quedamos con esta imagen y pasamos a Ya. la siguiente. Gracias, Connie. Leti, Bueno, pues en esta lámina podemos ver algunos motivos de acción ahí que la Biblia pues, podemos verla. Arréglate el micrófono, Leti, porfa. Te oyes así como Transformer.
¿Ya? A Ahí ver, estás. pégatelo un poquito más, poquito más. Bueno, entonces, aquí podemos ver cómo Daniel contribuyó mucho la oración que Daniel hizo durante todo el libro que le escribió. Todos los días él se dirigía a Dios abiertamente con palabras que brotaban de un corazón lleno de confianza. Daniel sabía que Jehová era el oidor de la oración, como lo podemos ver en el Salmo 65:2, que dice: tú oyes la oración, aquí vendrá toda carne. Y en Hebreos 11:6, que dice: es invisible la verdad. Nunca permitió que nada impidiera seguir orando, aun cuando su corazón estaba aplastado a causa de la rebeldía de Israel. Volcó sus sentimientos a Dios y Dios lo escuchó. A mí me queda una reflexión en este libro, que cuántas de nosotras hemos volcado nuestro corazón a Dios, pero no por nuestras necesidades, no. ¿Cuántas oramos por la gente, como decía Toño, por nuestros enemigos, por gente que se está perdiendo en el mundo, por gente que hace la maldad, ¿no? Y eso nos debería de justificar a nosotros, de orar delante del Señor y pedir por tanta maldad que estamos haciendo. Entonces, esto a mí me hace reflexionar mucho, y Daniel me incita a no orar solamente al día, sino 3 veces al día o todo el día estar orando al Señor por nuestros pecados, por el pecado de las naciones, del mundo, por tantas cosas que queremos hacer. Entonces yo me creo que no, este es un libro muy hermoso, un libro que revela muchas cosas que todos los hijos de Dios, pero sabemos que Dios nos escucha. Gracias. Muy bien, los siguientes motivos de oración de Daniel: confesión de cualquier forma de orgullo y petición de humildad. Estos nos encanta explicárselos porque nos tenemos que poner el saco de las cosas que tenemos que hacer. Nos tenemos que poner la vestidura de lo que tenemos que hacer. Confesemos cualquier forma de orgullo en nuestras vidas y pidamos a Dios que cultive la humildad en nosotros, basándonos en las lecciones de la humildad de Daniel, como lo vimos en Daniel 4:37. Aquí la palabra clave es humildad. Petición por revelación y entendimiento de los tiempos. Yo creo que esto lo estamos pidiendo todas. Oremos por revelación y entendimiento de los tiempos en que vivimos, tomando inspiración de la comprensión profética dada a Daniel, y esto lo podemos ver en Daniel 9, del 22 al 23. ¿Cuántas veces hoy en día no entendemos qué es lo que está pasando en estos tiempos y le pedimos revelación para saber qué hacer? Revelaciones, ayúdanos a entender qué tenemos que hacer. Danos entendimiento de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y ayúdanos a vivirlo de la mejor manera. Todo esto es práctico. Toda esta presentación que estamos haciendo de Daniel es para nuestros días, es para volverla práctica. En la 8, confesiones de cualquier falta de agradecimiento y petición por gratitud. Muchos de nosotros o nosotras a veces olvidamos agradecer aún en los tiempos difíciles. Cuando más tenemos que agradecer es en los tiempos difíciles. Tenemos que agradecer por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Confesemos cualquier falta de agradecimiento en nuestras vidas y pidamos a Dios que desarrolle un corazón agradecido, basándonos en la acción de gracia de Daniel que encontramos en Daniel 6:10. Petición por protección divina en medio de las luchas. ¿Nos suena conocido el día de hoy? Todas las que estamos aquí y todos los que estamos aquí el día de hoy y los que están oyendo esta presentación, estamos seguros, perdónenme, que tenemos luchas y muy fuertes. Oremos por la protección divina en medio de las luchas y desafíos de la vida, tomando inspiración de la liberación de Daniel de la boca de los leones, que ya les expliqué en Daniel 6 del 22 al 23. Fíjense bien, cuando hay una protección divina, aunque sea una analogía, ese león no nos va a devorar. ¿Cuál es tu león? ¿Cuál es el león que tienes ahorita enfrente que te puede devorar? Una enfermedad, una catástrofe, un problema con un hijo, un problema con el cónyuge, un problema con el trabajo, un problema con la salud, un problema con las finanzas, un problema con las emociones, no lo sé.
pero cada uno tiene un león que puede ser detenido si nos acogemos a la protección divina de nuestro Padre. Y 10, agradecimiento por la promesa de la resurrección y la vida eterna. Agradezcamos a Dios por la promesa de la resurrección y la vida eterna basándonos en la profecía de Daniel sobre la resurrección en Daniel 12:2, que ya explicamos anteriormente y estamos hablando de las cosas del futuro. La que sigue, por favor. Y queremos terminar con esta linda lámina que dice, la visión de Daniel del final de los tiempos representa al Mesías de Israel, por quien muchos serán limpios y purificados. Esto lo encontrarán en Daniel 12:10. Él es nuestra justificación. También lo encuentran en 1 de Pedro 5:21. Por quien nuestros pecados, a través de la sangre de Cristo, serán lavados y seremos tan blancos como la nieve, que también podrán ustedes leer en Isaías 1:18. Y bueno, nos tardamos 10 minutitos más de lo que normalmente tomamos para las presentaciones, pero como se dieron cuenta, Daniel es sumamente extenso. Son 2 partes, los invitamos a volver a escuchar Daniel 1 y Daniel 2. Y como dice mi hermanita Mirna, si tienen dudas, pregúntenle a Tony. Sí, así es. Connie, Connie, ¿tienes ¿quieres alguna decir algo? pregunta? Sí tengo, si nos puede Mirna repetir lo que es la frase de las bestias se manejan y viven por sus impulsos, y luego, ¿qué más decía? ¿Cuál, Connie? ¿La que mencioné hace ratito? Sí, no lo... Eh, pues básicamente es que las bestias se manejan y viven por sus impulsos y que así vive el hombre sin Dios. Ah, muy bien, esa. Ajá, Gracias. de nada. Preguntas, comentarios, sugerencias. Ya se dieron cuenta que Daniel es un súper profeta. Y bueno, que no se les olvide que el libro, además de ser profético, también es un libro de sabiduría. Y bueno, pues creo que esta presentación vale la pena que todas la podamos ver, todas y todos lo podamos ver una vez más. Tanto la primera parte de la semana pasada como esta segunda parte. Y bueno, pues les vamos a subir la lámina mañana para que ya tengan la primera y la segunda parte. También les subimos el PDF en Facebook para que lo puedan descargar y lo puedan imprimir o lo puedan ver directamente en sus computadoras. El próximo martes es Semana Santa. No va a haber clase hasta la semana del 22 quedamos, ¿verdad? ¿Sí? Estaremos viendo el profeta Ezequiel el 22 de abril, entonces nada más para que aprovechen a hacer sus apuntes, sus anotaciones y si tienen dudas, pregúntenle a Tony. Y una última frase. Dice, las visiones de Daniel nos dan una perspectiva divina sobre la realidad que difiere de lo que es visible. La victoria final será de Dios. Así que podemos vivir nuestras vidas con la expectación de tal triunfo. Nosotros estamos del lado del triunfador y tenemos que pasar por pruebas, pero tenemos que hacer todo lo que ya hemos explicado, porque en realidad es un libro que también habla de que Dios va a triunfar y todos Amén. los que estén con el Señor. Amén. Entonces, les agradecemos su atención. Es un poquito largo, pero sabemos que era muy importante explicar todos los detalles. Gracias, Tony, Cornel y a ti, Mirna, a todas. Y les sugerimos que se echen otra revisada a la presentación. Lo pueden escuchar las veces que quieran. Ya Mirna se la subirá mañana. Y como ya explicamos, el próximo martes no hay clase, pero el 22 nos vemos, si Dios lo permite, con Ezequiel. Muy bien, y no se les olvide que este libro tiene el propósito de darnos esperanza y mostrar que Dios es soberano y que Él sigue estando en control de todas las cosas, de tu vida y de todas las cosas que pasan en el mundo. Amén. Amén. Que Dios Amén. las bendiga, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Que descansen todas. Bendiciones.